Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y les doy a todos y a todas una hermosa y cálida bienvenida a este mi espacio de luz, donde hoy vamos a hacer un tarot interactivo, como pueden ver aquí en la mesa, con la siguiente pregunta temática. Es fuerte. ¿Pagará esa persona por lo que te hizo? ¿Cuál es su karma por haberte tratado mal o haberte hecho algo dañino o haberte engañado, etcétera, etcétera? Pero antes de que pasemos al interactivo en sí y a la elección de las piedras, quiero hacer unas dos o tres aclaraciones. Si quieren saltarse eso y llegar directamente a su lectura, pueden avanzar la línea de tiempo y llegar directamente ahí, pero les recomiendo que me escuchen porque esto los va a poner como a tono con el interactivo para que tenga mayor efectividad. Muchas veces el ego de nosotros, esto es lo primero, muchas veces el ego de nosotros tiende a sentirse herido porque no nos eligieron o porque simplemente algo no funcionó o porque queremos forzar a las personas a que nos quieran como nosotros queremos que nos quieran. Y a veces el capricho y el ego pueden hacernos creer, ya, más o menos, que alguien nos está haciendo daño y a veces no vemos que tenemos nosotros también un grado de toxicidad o de torpeza, incluso emocional, que nos entrampa. Entonces, más allá de lo que alguien te puede haber hecho, ¿qué haces tú para permitir que esas personas, por ejemplo, entren en tu vida? Y no hablo solo de parejas, ¿ok? Entonces, dicho esto, llamo a la cordura y a la sobriedad emocional y mental, a la claridad para que puedas hacer este interactivo que tiene un tinte de tóxico en algún punto para algunos, pero tratar de hacer este interactivo con altura de miras para que puedas sacar un mensaje de que hay justicia divina realmente. ¿Ya? En el caso de que alguien realmente te haya hecho algo. Y por favor, lo segundo que quiero aquí remarcar, no me vomiten en los comentarios todo lo que les hicieron, porque de partida eso no es justo para mí ni para las otras personas que están ahí leyéndolos. Si quieren comentar su experiencia de que alguien les hizo daño, por ejemplo, esto me pasó, me engañaron, ya, listo. Pero empezar, esta persona me hizo tal, 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 tal. Yo creo que es un poco como fuera de foco, ¿no? Porque hay gente que de repente se pone a dar lástima en las redes sociales y yo entiendo que algunos necesitan expresarse, pero hay que saber, hay que por favor saber cómo hacer las cosas. De partida, contarme la historia aquí o vomitarla en redes sociales en un interactivo no les va a arreglar el problema. Y de segundo, están enfocándose en ese punto donde se hace más grande. Por lo tanto, les recomiendo que se enfoquen en la solución del problema real, en sanar y en saber que quizás hay una justicia divina que va a llegar a una situación específica. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, cuando estés en esta posición de sobriedad mental y de conciencia equilibrada, puedes preguntar ahora sí, ¿cuál es el karma de esta persona por haber hecho algo contra mí o contra ti? ¿Cuál es el karma y cuál es su castigo? Y si es que pagará por lo que te hizo en esta vida o en esta encarnación, qué sé yo, ¿ya? Esa es la mejor forma. Lo tercero que quiero decir y lo último es que tengo un concurso. Para participar tienes que escribir en 3 o más de mis videos lectura gratuita y un corazón rojo de emoji y estar suscrito al canal, por supuesto. Y adjunto a eso, les quiero pedir un favor, ya que reciben tarot conmigo aquí de calidad. Compártame en sus redes sociales, ya sea en Facebook, Instagram o donde quiera, porque me ayudaría mucho. Así los algoritmos me reconocen como un tema interesante, porque este canal es muy interesante. Y tengo muchas sorpresas para el futuro, un futuro no tan lejano. Estoy esperando llegar a una cantidad de seguidores específicos para explotar con muchas cosas buenas e incluso membresías de alto calibre. Así que, bueno, lo que ganan por participar, perdón, en este concurso es una lectura gratuita conmigo. Voy a estar regalando 3 lecturas en el mes de abril, mayo, junio del 2024. Cada mes 3 lecturas, o sea, 9 personas en total. Si quieres una lectura personalizada y privada conmigo, a todo esto está un mail de contacto abajo, es la única forma que agendo mis lecturas. Y si quieren dar propina, también hay unos links y está súper gracias. Ahora sí, pasemos a la elección de los grupos. Para el grupo número 1 tenemos una jaulita.
Para el grupo número 2 tenemos una pieza de Larimar. Esta es una piedra de bruja, se llama cuando tienen un hoyo así. Y para el grupo número 3 tenemos una piedra luna. Entonces, vamos a hacer sonar este cuenco tibetano para que puedan elegir de mejor manera. Si necesitan más tiempo, pueden pausar el video y nos veríamos entonces en su lectura respectiva. Y así, en esta vibración y sintonía, pueden elegir de mejor manera. Nos vemos en su lectura. Grupo número 1, si elegiste la Jaulita, esta es tu lectura. Veamos si esta persona pagará por lo que te hizo y cuál es su karma. A todo esto, siento desde ya con esta piedra, porque aparte de interpretar las cartas, yo soy intuitivo, para los que son ahí, quizás que les puede parecer raro, porque una vez me dijo una persona hace tiempo atrás, eso no es posible, las lecturas de cartas se interpretan después de sacarlas. Qué persona más tonta, en fin. Saludos a la tonta. Todavía lo comenté antes en otro video. En fin, al menos no sirve para reírnos, ¿no? Siento en esta opción que hay aquí una intervención divina de alta vibración. O sea, no sé qué te pasó, pero debes tener un ángel de la guarda tú bien protector, y creo que esta persona rompió una ley como universal, grande. Entonces hay una luz muy blanca como esta piedra, y como en general la luz del interactivo, hay una luz muy fuerte aquí que pone orden cósmico, ¿ya? Una cosa así. Veamos qué sale. Vamos a tomar esas cartas que se dieron vuelta, todas. Vamos a ocupar solo oráculos, ¿ya? Vamos a ocupar el oráculo de Mildred Pine, algo así, la bruja roja, y el oráculo de Belín, una bruja y un brujo. Tienes la luna, wow. Tienes el hacha, ya. Tienes la polilla o la mariposa nocturna. Tienes el tridente o la horqueta. Tienes el dragón y el pez. Wow. Bueno, hay muchas cartas como, si se fijan, como con puntas, punzantes. De hecho, incluso la luna aquí está como con las puntas bien afiladas, ¿ya? El hacha es claramente filosa, corta. La mariposa tiene que ver con la transformación, pero desde la oscuridad hacia la luz. La horqueta claramente tiene puntas, ¿ya? El dragón, fuego, y los colmillos y la cola de flecha. Y este pez incluso tiene unos colmillos. Es un pez como de las zonas abisales, ¿no? Del abismo, del fondo del mar. Entonces yo creo que, para responder a tu primera pregunta, si esta persona pagará por lo que te hizo, yo creo que sí, porque va a divagar en la vida, va a estar un poco perdido o perdida, no sabiendo dónde va, siendo guiado por quimeras, ¿ya? La polilla representa en este caso a tu persona por la que preguntaste. Y esta persona, lo más probable es que siga como quimeras, fantasías, que se enamore varias veces o que quiera seguir un sueño y al acercarse a eso se consume y se queme. Que tenga como varios fracasos en el fondo. Sobre todo fracasos emocionales o fracasos en la vida en general, pero sobre todo emocionales. A lo mejor esta persona te hirió los sentimientos porque el hacha está apuntando hacia la luna. A lo mejor tú querías algo, le diste una oportunidad, le abriste la puerta de tu casa, tu intimidad, y esta persona fue como que violó tu espacio personal, tu intimidad, tu vulnerabilidad, tu respeto, algo así. Y a esta persona puede que le pase lo mismo. Y me atrevería a decir que es un poco crudo, porque el hacha aquí le da directo a la luna en la parte blanda, no en la parte... Si estuviera, por ejemplo, esta es la parte como de protección, pero esta es la carita de la luna, por decir así. Entonces el hacha le cae ahí en la cara. Entonces puede que le ocurra algo en la cara a esta persona, que tenga un accidente que le marque la cara, que se exponga un poco su cara, su verdadera cara al mundo, y que esta persona, por arrancar o encontrar un futuro mejor, se queme, ¿ya?
y que se encuentre con gente conflictiva y que le complica la vida, que tenga como fracasos por encontrarse con situaciones complicadas. Em, y también el pez habla, y al estar al lado del dragón, habla de ser expuesto de alguna manera, como que si esta persona tiene algún grado de falsedad, esto va a ser expuesto, su verdadera cara va a ser expuesta al mundo. Qué fuerte. Qué fuerte. Vamos a sacar unas cartas más. Sí, tenemos el telescopio, que es un descubrimiento. Wow. Tenemos... sí. Tenemos acá... Este es el dios Saturno, que habla del destino. Esta carta se llama el destino, ¿ya? Y el dios Saturno está puesto acá, Cronos. Corta con la guadaña lo que tiene que ser cortado. Ese es el señor... perdón, es el señor del karma. Y aquí dice fatalidad en francés, fatalité. Y aquí dice, este es el telescopio o el descubrimiento y se llama découverte, como algo que queda al descubierto. Claro, por destino esta persona va a estar expuesta, sus maldades van a ser expuestas. Uy, qué fuerte. ¿Ya? Si esta persona mintió o encubre algo, va a ser muy expuesta. Vamos a sacar estas dos cartas más. Sí, la torre. Wow. Y la estrella del hombre. Puede que esta persona sea un hombre, mayormente. Y este hombre, claramente, con esta carta de la luna, regida por la luna, que es la torre, que aquí habla como de estar encerrado, estar como solo, abandonado. Esta persona se puede quedar solo o sola en la vida, como que tiene fracasos emocionales. Si está intentando tener una familia con alguien más, eso no le va a funcionar. Le van a descubrir quizás siendo infiel o mintiendo. Si esta persona trata como de encubrir algo, eso le va a provocar una cierta soledad, pero va a ser descubierto o descubierta. Este hombre potencialmente podría ser descubierto o descubierta y tratado por la vida como pelota guacha, como se dice, como que nadie lo quiere, todo el mundo lo chutea hacia otra parte. Guacho significa, al menos en Chile, cuando no tiene como un lugar específico de pertenencia, entonces como que divaga y camina por la vida erráticamente sin encontrar un hogar o gente que realmente se quede con él o con ella, teniendo varios conflictos y fracasos emocionales mayormente, o perdiendo a su familia, algo así. Es bien triste lo que veo, o sea, grupo número 1, si tú te pones contento, contenta con esto, tú tienes que arreglar algo ahí, ¿ya? Tú tienes que arreglar algo, porque yo a una persona así, que le va a ir como le va a ir a esta persona, yo no me pondría contento, ¿ok? Así que si se merece algo, déjaselo al destino y tú avanza y encuentra tu felicidad. Y honestamente, la mejor venganza es enfocarte en ti y que tú brilles y la otra persona se dé cuenta de lo que te hizo mal. Ahí le ayudas a la persona a abrir los ojos y esta persona, digamos, se aleja de tu vida. Pero yo te recomendaría... Se dice por ahí que la diosa Némesis y la diosa Justicia son gemelas, ¿ya? Entonces ahí trata como de buscar el punto más equilibrado entre lo que para ti significa la justicia divina y no pasarte hacia la venganza, ¿ya? Entonces vibra desde la justicia divina, no desde la venganza. Y si tienes algún grado de intoxicación por odio y sed de venganza, lleva eso hacia la superficie de tu conciencia y trata de sanarlo. Ese es mi llamado a la luz para ti, porque esta persona claramente lo va a pasar mal en muchos aspectos de su vida. No estoy diciendo que todo va a ser terrible, pero se ve un destino bastante errático, bastante abandonado, poco querido. Yo diría como incluso con vicios, que esta persona puede que se meta en vicios o tenga una vida muy, muy, muy sin significado, una cosa así. Pero es porque esta persona se hace esto a sí misma, o sea, tiene un sistema de donde hiera a los demás y se hiera a sí mismo o a sí misma. Es bien triste, la verdad. Así que yo que tú le enviaría amor, perdón y justicia divina a esta persona, ¿ya? Porque claramente no se ve muy bonito el panorama. Este último mazo lo voy a ocupar para ti, para sacar consejos para ti. Vamos a sacar 3 consejos para ti respecto a esta situación, más allá de lo que yo ya te dije, grupo número 1.
Tienes una luna nueva en Capricornio. Capricornio está regido por Saturno. El karma dice, tu trabajo arduo o los momentos difíciles van a dar un fruto, un pago. Te será retribuido a ti. Grupo número 1, lo que has hecho bien, ¿ya? Así que hay una especie de trofeo, premio que te va a dar el universo. Así que enfócate en eso. Enfócate en tu crecimiento personal, en lo que hiciste bien. Muchas personas, mayormente mujeres, ¿ok? Para ser bien honesto, muchas mujeres, generalmente también hombres, pero muchas mujeres generalmente se enfocan en lo que les hicieron a ellas. Y que me hizo, me hizo, me hizo. Eso nunca le funcionó a nadie en la historia de la humanidad, ¿ya? Así que en vez de me hizo, me hizo, me hizo, no dejes que te hagan nada. Cierra las puertas a las personas que no te van a hacer bien, elige bien, haz el trabajo interno necesario para que alguien no llegue y te trate de esta manera, que quizás esta persona puede haber sido un poco cruda contigo. Y en eso enfócate, porque ahí está tu premio. Luego tenés... ¡Wow! Mira, grupo número 1 dice a fiery climax approaches. Un clímax o un punto de explosión se acerca. Claro, aquí va a haber una resolución intensa. Te vas a dar cuenta de que de que a esta persona le pasó algo terrible incluso. Sí. Va a haber una resolución aquí media dramática. Y el último mensaje para ti dice, take time to breathe out. Toma tiempo para exhalar, para desconectarte de esta situación. No dejes que esta situación te intoxique y te perturbe, ¿ya? Lo que quiera que haya pasado. Así que eso es lo que veo para ti. Espero te haya gustado, te haya ayudado en algo y te haya elevado la vibración dentro de lo que es el interactivo, porque igual es un poco densa esta energía. Hazme saber en los comentarios un poco de tu historia, sin vomitar, ¿ya? Sin verborrea. Y dame un dedito arriba, puedes compartir el video o el canal si quieres ayudar a alguien más, una propina y una sesión privada. Si quieres, si te interesa, está todo abajo para que me contactes. Que estés muy bien, mucha luz, chao, chao. Grupo número 2, si elegiste la pieza de Larimar que está ahí, esta es tu lectura, veamos qué es lo que hay para ti. Vamos a sacar solo oráculos para ver si esta persona paga por lo que te hizo. Tienes la estrella de Dios. Ahora estrella divina. Estas dos, ¿sí? Siento que hay una más. Por ejemplo, esta. A ver, veamos si esta persona paga por lo que te hizo. Tienes la estrella de la mujer. Puede que esta persona sea mayormente una mujer, o que tenga una energía femenina importante, ¿ya? O hay una influencia de una mujer que a lo mejor le gusta adornarse, que es coqueta, puede ser una mujer envidiosa en este caso, una mujer mala. Una persona a la que tú le diste algo, que fuiste muy generoso o generosa con él o con ella, pero mayormente una mujer, ¿ok? Y esta persona parece que le gusta el dinero, el aplauso, la fama, le gusta el maquillaje a lo mejor, le gusta es como una persona... La veo como una persona con una careta, una falsedad y una envidia también. Como los defectos más femeninos que pueden ser en hombres, pero son defectos tipo femenino. Una persona envidiosa, que trama cosas así medias extrañas, ¿ya? Una estrategia emocional o de hacer como barreros, como se dice, ¿no? Por ejemplo, ganar gente al favor para que estén en contra tuya, hacerte pelear con alguien más. Esas son cosas como le llaman ahí mujeres serpiente en algunos casos, así como mala de telenovela. Sí, algo así. Esta persona creo que puede ser un poco brujo o bruja, ¿ya? Esta persona tiene como una mente fuerte, es capaz de hacer mal de ojo, como se dice. Y tiene, wow, otra carta venusina. Claro, esta persona tiene como energía venusina, pero para mal. O sea, es una persona ligada a los vicios de la vida, tiene como un poquito casquivana, ¿no? Chivirico, como le dicen algunos en otros países más tropicales. Les gusta como llamar la atención, como seducir a otras personas por capricho a veces. Quizás se ha metido en matrimonio o ha sido infiel. Tiene como los defectos de Venus y de Júpiter.
A ver, es probable que tú y esta persona hayan tenido un grado de amistad o hayan tenido una conexión emocional importante, como una compenetración así en algún momento, o que pareció que iban a ser amigos o amigas en algún punto y esta persona te mostró una cara simpática y tenía una agresión silente. Parece que hizo un plan, algo, robarte la suerte, el marido, algo así, mayormente, ¿ok? Incluso si es un hombre, es una persona que puede haber sido infiel o que te mostraba una cara y tenía todo un plan incluso, ¿ya? Es una cosa planificada. Ahora no me está respondiendo el oráculo, para ser honesto, no me está diciendo que va a pagar. Parece que esta persona sigue haciendo esto. Parece que es su forma de vivir o entender la vida, ¿ya? Como de constantemente estar saliendo de fiesta a lo mejor, o conquistando a alguien, o engañando a alguien. Vamos a intentar preguntar con este oráculo, pero en el fondo me salió la energía de la persona más que nada y de la situación. Hazme saber en los comentarios, por favor, grupo número 2, cómo te va resonando esta lectura y me puedes comentar un poco si quieres ahí sin verborrea, sin vómito, para yo más o menos entender un poco, por ejemplo, me engañaron o si esta persona fue infiel tal cual, ¿ya? Eh, o si te resuena esta descripción energética, pero llama mucho la atención. ¿Y saben lo que siento aquí con esta carta? Que esta persona tiene un grado como de poder personal, de hacer creer a los demás lo que esta persona cree que ocurre. De hacer el gaslighting, como se llama, o la tinta de cortinas de humo. Hacerte sentir que tú eres culpable por algo que esta persona hizo. O sea, tú terminas pidiendo perdón por algo que no hiciste, que te hizo la persona. Estas personas manipuladoras, pero de alto calibre. ¿Ya? Puede ser una persona que le guste la fama, el reconocimiento social, que tenga un tema ahí con eso. Hay claramente como algo de brujito o brujita aquí. Esta persona tiene una mente fuerte, es un enemigo o enemiga que hay que tener cuidado. ¿Ya? Es una persona que puede estar fuera de tu vida, entre comillas, como que no está al 100% lejos de ti, como que transita de alguna manera cerca tuyo o en la periferia de tu existencia. Ah, y ten cuidado porque si tú te acercas a esta persona nuevamente, esta persona podría manipular la situación. Esto como que no está terminado, esto siento. A diferencia de otros del grupo anterior, por ejemplo, sin dar mucha información. Veamos entonces, ¿cuál es su karma? Pagará por lo que te hizo. Concentrémonos. Ayúdenme, concéntrense. ¿Cuál es su karma? ¿Pagará por lo que te hizo? Uf, siento una energía bien extraña. Vamos a sacar una última. Ups. Bien. Se me cayeron todas las cartas. Ya, esta saltó. Wow. Me costó mucho sacar las cartas. El grupo número 2, voy a tener que parar la cámara un segundo. ¿Saben qué? No voy a parar la cámara para que vean que es verdad. Voy a tener que recoger la carta del suelo. Estamos trabajando para usted. Pero antes, para mostrarles, tenemos el escarabajo. Esta persona está protegida. Por eso me cuesta mucho verla. Ya. El diente, wow. Esta persona puede retornar a tu vida. El palo o la vara. Oh, wow, el feto. A ver, ya. Aquí hay algo especial. Voy a recoger la carta que me quedó en el suelo. Porque la carta que saltó aquí fue el gato negro, que es la carta del traidor y la persona melosa que engaña. Esta persona me cuesta verla y ¿saben qué? Nunca me había pasado esto en una lectura interactiva al menos. Esta persona tiene protecciones de alto calibre, sea que practica algo, incluso magia negra, o que tiene una mente muy fuerte. Pero esta persona es lo más probable es que pague con los hijos, con su vientre, o que pueda ser infértil, o que tenga pérdidas de bebés, algo así. Y puede que pague con su dentadura, que los dientes se le pongan muy chuecos. Pero ¿saben qué? No les voy a mentir, grupo número 2. Aquí yo siento que esta persona no va a pagar lo que está haciendo en esta vida. Esto le va a quedar como karma para otra existencia, porque tienes la carta de la mano de Dios. Y esto significa, en este contexto, ¿ya? Porque hay que saber cómo interpretar, que esta persona va a seguir haciendo lo que hace y tratando de protegerse
como pueda avanzando en la vida. Y parece que hace muy bien jugar el juego jugar a la vida. Esta persona juega muy bien. Entonces en esta encarnación puede que no pague mucho, pero que a través de su mala energía los dientes se le pongan muy feos, amarillos, o que pierda la dentadura, o que tenga una enfermedad en las encías, que termine cojeando con un bastón. Pero no lo veo así totalmente destruido, sino que la misma mala energía se va a manifestar en su físico como fealdad, y una persona así chuñuca, chueca, coja, ¿ya? Ahora no estoy diciendo que la gente que tenga cojera sea mala, pero en este caso va a terminar como, igual que una pasa, la uva que se seca así, ¿no? Eh, sí, y también es probable que pague con los hijos, que sea la generación, mm, si tiene hijos o descendencia esta persona, que sea ahí donde paguen, o sea, más encima delibera tiene como almas que le cuidan, por decir así, está como muy protegido, protegida. Yo creo que esto le queda a esta persona a grandes rasgos para pagarlo en otra vida. Pero en esta vida son otros que pagan por ella, su generación, sus hijos, su descendencia. Esta persona es de algo de brujo, bruja, porque el gato cayó lejos ahí y... No, 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 hay algo extraño aquí. No, esta persona no sé. Háganme saber en los comentarios, me llama mucho la atención. Con el escarabajo también puedo decir que esta persona puede que se encorve un poco la parte de la cervical, pero por la espalda, la parte de los hombros, que quede encorvado o encorvada. Así un poco como Gargamel de los pitufos. Va a terminar como feo, fea, con el gato negro, claro, una cosa así, ¿no? Y como solo, estéril, así como una esterilidad, por ejemplo, que viva en una casa donde no crezcan plantas, que se le mueran las plantas. Va a empezar a intoxicarse, perdón, con su energía. Pero no, por esta carta parece que se le da permiso para hacer lo que hace energéticamente en esta encarnación. O sea, su trabajo, su misión, qué feo, es ser el antagonista de otras personas. ¡Wow! Es un villano, villana esta persona, eso es lo que tiene. Y tiene permiso divino para hacerlo, ¿ya? Vaya a saber uno ahí por qué tuvo esta energía esta persona, pero es una persona con habilidad psíquica, con habilidad para el arte de la brujería. Así que, uff, ya. Y una persona muy engañadora, muy hábil para engañar, como que teje tramas invisibles, telarañas invisibles, ¿ya? Qué fuerte. A ver, vamos a sacar consejos para ti respecto a esta situación. Wow. A ver, vamos a sacar dos más. Siento que es esta y esta. Wow. Y me queda la última carta acá que se me dio vuelta. Me dice, trabaja con tus miedos, trabaja con tus emociones negativas. En el fondo, preocúpate de lo que esta persona te hizo como... No como acción, sino que lo que provocó en ti. Que a lo mejor desconfiaras en la gente, que tuvieras mucha rabia, que tuvieras miedo incluso, que no confiaras en los seres humanos. Trabaja en eso, más que desearle mal a esta persona, porque esta persona, si no lo paga en esta vida, lo pagará en otra. O sea, por mucho que sepa jugar a la vida le pasa la factura igual. No hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Aunque esté muy bien planificado o tenga una estrategia o cartas bajo la manga esta persona. La segunda carta que tenemos acá, una luna llena en Cáncer, y dice, un problema personal encuentras una solución. Tú vas a lograr como salir de un cierto hechizo o algo que te hizo esta persona. Por ejemplo, haberte dejado traumatizado, algo así. Te hizo una marca emocional. Tienes... una luna cardinal. Be bold and make the first move. Sé valiente y haz el primer movimiento. Perdona a esta persona y déjala ir en tu mente, en tu corazón, ¿ya? Eso es lo mejor que puedes hacer. Y ten actos de bondad para con esta persona. El antídoto aquí es la bondad. No hablo de ir a esta persona y decir, ok, yo soy bueno, golpéame la otra mejilla, sino de ser humilde y bondadoso. De que en el sentido de darte a que te golpeen la otra mejilla, en el sentido metafórico de lo que significa, actúa con bondad, con dulzura y suavidad, en ese sentido, pero aléjate por supuesto de esta persona. Y tenemos acá, medita y contempla. Mira esta situación, hay algo que no está terminado dentro tuyo con esta persona.
En el fondo tú debes hacerte cargo de lo que esta persona provocó en ti como proceso, más que atacar de vuelta o esperar que pague. Porque esta persona es muy hábil y se está poniendo la soga al cuello solo o sola, energéticamente, metafóricamente hablando. ¿Ok? Así que es una persona tremendamente oscura. ¿Ya? Eso es lo que veo para ti, querido grupo número 2. Hazme saber en los comentarios qué tal te pareció, si te entretuvo, si fue interesante, jugosa la lectura. Dame un dedito arriba, puedes darme una propina abajo si quieres en el link de PayPal o en el Super Gracias. Si quieres una lectura conmigo, también está el mail de contacto. Suscríbete al canal y tú sabes todas esas cosas. Y que estés muy bien. Mucha luz. Chao, chao. Grupo número 3, si elegiste la piedra luna que está ahí, esta es tu lectura. Acabo de botar muchas cartas. Voy a recoger las que se dieron vuelta. Qué raro que me pasó eso. ¿Saben qué? Voy a hacer esto en cámara, no voy a cortar. Qué raro que me pasó esto. En el grupo anterior me pasó algo parecido. Voy a tomar las cartas que cayeron hacia arriba. Un segundo, estamos trabajando para usted. Oh my gosh. Estas cartas se me dieron vuelta, estas no. Entonces, estos son, se supone, los consejos para ti respecto a esta situación. Y como se dieron vuelta esas cartas primero, vamos a partir el interactivo con los consejos para ti primero. Por algo saltaron. Hay que hacerle caso a la energía cuando se manifiesta así en una lectura. Sobre todo digamos, con tanta claridad, ¿no? El primer consejo para ti respecto a esta situación es: entrégate a lo divino, una luna llena. La próxima luna llena, después de que viste este video, porque son lecturas atemporales y generales, recuerda eso, habla con la luna respecto a esta situación. Dile madre luna o espíritu de la luna o madre cósmica o Diana, Hécate, Lilith, Selena, hay muchas diosas de la luna. Habla con ella, con el universo, con Dios a través de la luna, porque es una creación de Dios, ¿no? Y entrégale este problema al universo. Te va a hacer súper bien, ¿ya? Esto es como un poco mágico. Y te salió la piedra, o sea, tú elegiste la piedra luna. Ok. Y te salió la luna llena. Le vamos a hacer honor ahí y le vamos a dejar aquí. Lo segundo es, wow, ok, ya entiendo por qué saltaron las cartas grupo número 3. Tenemos expect powerful change. Dice, hay un eclipse de luna acá. Dice, espera un cambio poderoso. Wow. Bueno, habla con la luna y te vas a dar cuenta que esta situación va a mover algo. Se va a mover algo cuando tú tengas este acto de conversación. Y si viene un eclipse prontamente, también en ese eclipse se va a dar algo. Wow. Luego tenemos una luna llena en Sagitario. Mira a la foto en grande, de manera panorámica. Mira los pros y los contras. Mira tu situación desde afuera. Digamos, agranda tu visión para que puedas ver detalles que no estás viendo a lo mejor de esta situación. Quizás haya algo que resolver que es importante aquí, porque obviamente si saltaron tantas cartas y tan poderosas, ¿ya? Sí. La luna en Sagitario se le dice la luna del resiliente. En la cábala, la luna en Sagitario rige el 9 de bastos. No estoy ocupando el tarot, pero el 9 de bastos habla en esta posición lunar. Y aquí habla mucho de la resiliencia, de la capacidad de regeneración y de los recursos internos, emocional y psíquicamente hablando, para que tú puedas reponerte de algo, ¿ya? Así que hay algo que está ahí que tienes que ver. Tienes que encontrar una respuesta a algo. Hazme saber en los comentarios qué te va pareciendo esto. Este muy extraño y lleno de energía media bruja, este interactivo en general. No sé si han visto los otros grupos o se han preguntado por otras personas. Y tenemos acá una luna nueva en Virgo. Es tiempo de dar más que de recibir. Claro, aquí tú tienes que dar amor a esta situación, lo que quiera que sea. Perdonar, preocuparte de ti, preocuparte de sanar, ¿ya? Preocuparte de comenzar de nuevo, cerrar un capítulo quizás. Hay un capítulo que no está terminado, quizás a nivel psicológico. Uf, qué fuerte. Bueno, ahora pasemos a responder tu pregunta. ¿Cuál es el karma de esta persona? Pagará por lo que te hizo. ¿Cuál es el karma de esta persona? Pagará por lo que te hizo. Tenemos la concha. Tenemos la pala. Okay. Tenemos Saturno, el planeta del karma.
Ya, y me quedo abajo de la luna llena ahí. Wow. Tenemos el ojo. Uf. Tenemos el tiempo, que está regido por Saturno. Vamos a sacar una más. Ups, que boto todo aquí. Hoy día está todo así como eléctrico, no sé qué onda. A ver. ¡Wow! Grupo número 3, he vuelto, no tienen idea de todo lo que me pasó. Les puedo dar así un detalle. Se me cayó la cámara 2 veces. Después traté de grabar y se me acabó la batería del teléfono. Yo lo hago con el teléfono, básicamente. Tengo un teléfono súper bueno que en el fondo es una cámara. Después de eso, pasó que no encontraba el ángulo para poner la cámara así como estaba grabando anteriormente. Y yo creo que es básicamente por dos cosas. Primero, porque el grupo anterior tenía algo muy especial. Ahí si quieren mirarlo. Y segundo, porque aquí la energía está hablando de algo importante y poderoso. No sé qué te hizo esta persona, pero claramente te marcó, te traumó y a lo mejor te hizo un daño que podría ser considerado de por vida, en algunos casos ya. Háganme saber en los comentarios ahí sin vomitar. ¿Qué tal? Y la última carta, wow. La última carta es la serpiente. Wow, wow. El anillo de serpiente. Y en el día que estoy grabando esto me encontré con una serpiente en mi habitación. Si quieren, si ven este video, digamos, en el mes de abril, pueden revisar en mi Instagram. Tengo ahí las historias destacadas que dice Witchy o cosas de brujo. Y en el día de hoy se van a dar cuenta que estoy grabando, que es el 18, 19 de abril. Yo ni sé ni qué día es. Que me pasaron muchas cosas con las serpientes. Wow. Wow, wow, wow. Ok. Bueno, esta persona tiene una energía claramente potente, o lo que te hizo más que la energía de la persona. Yo creo que es más lo que te hizo esta persona, te marcó, ¿ya? Y aquí hay un cambio fuerte que tiene que ser dado. A lo mejor tienes que hablar una verdad de lo que esta persona te hizo, a lo mejor tienes que vomitar o decir tu verdad o denunciar a esta persona quizás ante la ley, o tomar cartas en el asunto, como se dice, de respecto a algo que tiene que ser visto, que en algún momento va a ser visto, que es cosa de tiempo que ocurra. Esta persona esconde algo y la pala junto a la concha aquí me está hablando de que esto va a ser revelado, pero que va a tomar tiempo y a lo mejor va a tomar esfuerzo de tu parte. Y por eso a lo mejor tienes que ir a la luna a pedir ayuda al cosmos, ¿ya? Es como denunciar a esta persona con los seres de la luz, con el tribunal kármico que se llama. Pídele al universo que te ayude respecto a esta justicia que necesitas que llegue. En muchos casos hay una situación que no está puesta en orden respecto a la justicia cósmica, kármica. Pero esta justicia llega, esta persona es expuesta por sus males, es cosa de tiempo, y esta persona claramente va a ser juzgada, por decir así, por su maldad. Vamos a sacar una carta más, la rosa, solo para aclarar la serpiente, la rana, wow, y la empresa. Hay algo medio fraudulento con esta persona. Puede que tenga algo fuera de la ley también, que haya hecho algo extraño, que tenga una forma de vida un poco extraña, y esto va a ser expuesto y juzgado, sí, de alguna manera juzgado, sí, sí, sí. En el fondo esta persona paga a través de la justicia que la vida le va a hacer. La vida le va a justiciar lo que hace, pero si tú tienes algo que denunciar en ese específico detalle, debes pedir ayuda tanto al universo como quizás asesorarte con un abogado, hacer una denuncia judicial, algo así. Qué fuerte, qué fuerte. Y siento que me queda otra carta más que quiere salir. El libro, claro, aquí hay cosas de... Hay alguna sigla media extraña a nivel de justicia de la tierra que puede ser expuesta a esta persona o ajusticiada por las leyes de la tierra. Qué fuerte. Bueno, tenemos acá la rueda de la fortuna, que la vi. Sí, esta persona
va a ser ajusticiada por la vida. Los hilos de la vida, la rueda de la fortuna, hablan de estos cambios y cambios favorables para ti, donde vas a sentir que tú tienes el sartén por el mango, la situación a tu favor, que el karma te sonríe, esta persona le aplasta. Vas a sentir, si sientes que hay un poco balance respecto a alguna situación que esta persona ha sido injusta contigo, por ejemplo, que te quiere quitar una casa, un terreno, pero en el fondo tú vas a recuperar tu paz. La justicia está jugando aquí a tu favor y en contra de esta persona. Tienes, wow, el murciélago y la rata. Tienes muchos animales como extraños así. Claro, esta persona vino como a intoxicar tu vida y va a ser expuesto por esto. O expuesta. Tienes, el gato negro. Qué curiosos los animales que me salen. Y el gato negro en este oráculo es como el diablo. Claro, esta persona va a ser expuesta por sus males. Uy, vamos a sacar una carta más. Y tienes los pájaros. Esta persona puede que intente arrancar. Ok. A ver. En algún momento esta persona, si es que se da la situación así, puede ser demandada por la justicia, ya sea por una pensión de alimentos, por una... A lo mejor que se quiere quedar con una herencia, una plata, una casa, algo tuyo, algo que no le correspondía. A lo mejor hubo alguna cosa media fraudulenta con una firma, a lo mejor una pensión de alimentos que no daba, a lo mejor cometió algún acto inmoral contra ti. Y esta persona intenta esconderse y escapar. Tiene como una especie de energía como de arrancarse, pero tú debes tomar acción respecto a esto, la vida va a tomar acción respecto a esto, esta persona va a pagar por lo que hace, va a ser expuesta. Quizás no eres la única víctima de esta persona, quizás le ha hecho daño a otras. Tiene como una toxicidad esta persona muy a nivel, digamos, interno. El mecanismo interno de esta persona es alguien dañino que le hace daño a los demás. Vino como a echar a perder tu jardín, tu casa feliz, tu cuento de hadas lo transformó en una pesadilla, en un cuento de terror, una cosa así. Pero la justicia está de tu parte y tú vas a sentir que logras llevar esto a buen puerto, que se hace justicia, que te puedes como... esa sensación de exhalar con esa tranquilidad de que hiciste lo que pudiste y que funciona, de que la justicia existe. Así que esto es lo que veo para ti, grupo número 3, muy extraña la lectura. Háganme saber en los comentarios de qué se trata un poco si quieren, para poder entender qué tal. Y bueno, gracias por haber estado aquí, por tu tiempo también. Regálame un dedito arriba, puedes compartir el video del canal si quieres ayudar a alguien más y me quieres ayudar a mí a seguir creciendo. Si quieres dar una propina o quieres una lectura personalizada y privada, está toda la información abajo en la descripción del video, en la sección de comentarios también. Que estés muy bien, mucha luz, chao chao.